Nuestra Cancillería emitió un comunicado sobre una insólita comunicación de la PPT del SICA Costa Rica, donde, asumiendo ellos funciones que nadie les ha concedido, se atreven a dar órdenes a un gobierno y a un país soberano. El régimen de Nicaragua luce exaltado, irrespetuoso y antidiplomático. Amenazando además la PPT SICA Costa Rica con imponer medidas, miren qué atrevimiento, medidas lesivas del orden democrático e institucional de nuestra Nicaragua. Los 16 meses que lleva pujando para que le acepten a uno de sus candidatos a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, sin resultados favorables, tienen a la dictadura enloquecida. No acepta sugerencias y a quien intenta darle consejos, como el caso de Costa Rica, la ataca como leona herida. Incalificable e injustificable. Y refleja esa incomprensible, aunque conocida, superioridad que se asemeja en mucho a las posiciones y posturas de los colonialistas de la tierra. Le ha declarado la guerra al gobierno de Rodrigo Chávez por llamar a la dictadura sandinista a llevar ante ese organismo regional una nueva terna, donde incluya postulantes íntegros, sin sesgos políticos, imparciales y que no reciban órdenes de los gobiernos. Lo protestamos enérgicamente contra el usurpador gobierno, no estamos hablando de su pueblo, gobierno de Costa Rica. Y les recordamos a ellos que no son dueños ni de Centroamérica, ni del SICA, y mucho menos de Nicaragua. Es una petición válida, tomando en cuenta que el SICA opera para la región y los intereses que se defienden priorizan el desarrollo de Centroamérica y no casos particulares. Sin embargo, el comunicado de la presidencia pro tempore en manos de San José irritó a la pareja gobernante, que en voz de la codictadora Rosario Murillo atacó a Costa Rica y hasta la amenazó. En tiempos pasados, y no una vez, Costa Rica, sus gobiernos, pretendieron tomarse y ocupar Nicaragua y llevaron su megalomanía, el delirio, el afán de poder, el narcisismo, al extremo de colocar su bandera en nuestras reliquias y ciudades patrimoniales como Granada. Recordamos entonces que, así como fueron vencidos ayer, lo serían nuevamente si se atreven a usurpar nuestra soberanía y dignidad nacional. Daniel Ortega y Rosario Murillo suman más de una docena de candidatos rechazados al puesto de la Secretaría General. El organismo exige un voto unánime para ese puesto, pero los dictadores presionan por imponer a funcionarios señalados de crímenes de lesa humanidad, corruptos, espías sandinistas, exmiembros de la inteligencia del FSLN y defensores de sus continuas violaciones a los derechos humanos. Condenamos, rechazamos la incalificable, injustificable y egocéntrica actitud del gobierno de Costa Rica, que como tantas veces pretende dominar nuestras instituciones, cometiendo además el sacrilegio de hablarnos en un impúdico lenguaje proimperialista. Desde mediados de noviembre de 2023, ese espacio quedó vacío con la extraña renuncia del nicaragüense Werner Vargas. Luego han desfilado en las ternas diputados, exdiplomáticos, ministras. Ninguno cumple con las características que demanda el SICA. Todo lo contrario, su aceptación implicaría un retroceso para el organismo, pero Ortega y Murillo no toleran que afuera los critiquen y más bien quisieran hacer lo mismo que aplican dentro de Nicaragua: autoritarismo o represión. No aceptamos sus términos, les dijimos a los señores del gobierno de Costa Rica. Y como bien dijo nuestro general Sandino, no les tenemos miedo. No podemos respetar esas posiciones. Somos un pueblo valiente que a lo largo de la historia hemos sabido defender nuestro decoro, nuestro honor nacional.
La posición confrontativa del régimen orteguista surge tras el reciente rechazo de Costa Rica, junto con Guatemala, Panamá y República Dominicana, a la candidatura del ex canciller Denis Moncada Colindres para asumir la Secretaría General del SICA, tras varios intentos fallidos de imponer a funcionarios serviles a la dictadura en el puesto de alta relevancia regional. Y ante esos inaceptables términos, nuestra única respuesta a ellos es: señores, en Nicaragua no nos vendemos, ni nos rendimos, ni se confunde nadie. No somos súbditos, no somos esclavos, somos nicaragüenses con historia, gloria y memoria. Es más, la misiva vulgar y con tono guerrerista la firma el actual canciller nicaragüense Baldrajensky, a quien la pareja en el poder postuló al cargo vacante en el SICA y también fue rechazado. Lamentable tiempo donde no logramos identificar esa fuerza de cariño que hemos conocido en el pueblo y en la familia de Costa Rica. Hola, soy Marlene Balmaceda. Llegamos a viernes y hoy conversamos sobre régimen sandinista le declara la guerra a Costa Rica en el SICA. Ni miedo ni respeto, son usurpadores. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Cerramos semana con Alex Aguirre, activista político, miembro de la Plataforma de Unidad por la Democracia y quien fue funcionario de la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del SICA. Por ese recorrido que lleva en estas entidades, lo invitamos hoy para conversar sobre estas constantes amenazas del régimen Ortega Murillo hacia esa institución regional y los ataques directos al gobierno de Costa Rica. Bienvenido, Alex. Gracias, Marlene. Un saludo a todas las personas que escuchan el podcast ahora de Artículo 66. En una semana, la dictadura lanzó a su bancada ante el Parlamento Centroamericano para reclamar por la no aceptación del candidato de Nicaragua a la Secretaría General del SICA. Y el caso más reciente, el comunicado de la Cancillería, que no es más que un reclamo contra Costa Rica por la misma razón. ¿Cuál es tu interpretación sobre estos hechos? La interpretación de los hechos es clara. Hay un régimen autoritario en Nicaragua que no tiene ningún tipo de influencia a nivel internacional, mucho menos con sus vecinos en Centroamérica. Está completamente aislado y carece de cualquier tipo de legitimidad y reconocimiento por devenir de fraudes electorales y violaciones masivas a los derechos civiles y políticos y eliminación completa de la figura del Estado ante otros estados democráticos en el sistema multilateral. La insistencia de Nicaragua en presentar candidatos estrechamente vinculados a su régimen, a pesar de los rechazos previos, sugiere que hay una estrategia de confrontación y desafío tanto a los países del SICA como a las normas establecidas dentro del sistema. Es decir, si no se hace a mi modo, si no se hace a mi manera, entonces viene toda una estrategia de coerción y de amenaza. Ortega y Murillo tachan a Costa Rica de usurpador, señalando que asumen funciones desde la presidencia pro tempore que no les corresponden. ¿Por qué este reclamo? ¿Hasta dónde podría llevar al régimen esta frustración por no colocar a uno de sus postulantes? ¿Por qué le incomoda que le soliciten una nueva terna? El reclamo de Ortega y Murillo se basa en la percepción errónea y hasta descarada de que Costa Rica está usurpando funciones que no le corresponden, ya que este país ostenta la presidencia pro tempore del SICA en este momento. Esta frustración lleva al régimen sandinista a intensificar sus ataques verbales y diplomáticos contra los países que rechazan a sus candidatos. Ya Baldrac lo ha dicho, el canciller sandinista, que
incluso consideran, como ya lo hicieron hace un año, abandonar el sistema de integración, ya que el Consejo de Cancilleres y Ministros de Relaciones Exteriores le han solicitado al régimen que presente una nueva terna. Claramente el régimen no tiene la capacidad de presentar una nueva terna porque solo sus alfiles sanguinarios más leales son los que pueden servir para convertirse en instrumentos políticos del régimen dentro del SICA. Todos los candidatos tienen una gran cola de historial de violaciones a los derechos humanos ya constatadas por el mismo grupo de expertos de la ONU. Algunos tienen vinculación directa con el régimen a nivel familiar o a nivel de su red de testaferraje. Están comprobados que son parte del andamiaje de manipulación política y de instrumentalización del Estado como herramienta de terror y de manejo contra los mismos ciudadanos nicaragüenses. Hay redes de estos testaferros que están llenas de corrupción y lavado de dinero. Algunos hasta están sancionados internacionalmente por Estados Unidos, canceladas sus visas. Claramente todos estos personeros del régimen no cuentan con la legitimidad democrática para poder ser secretarios del sistema de integración centroamericano. El Estado nicaragüense ataca a Costa Rica y le dice que no le tiene miedo ni respeto, que no son dueños ni de Centroamérica, ni del SICA y mucho menos de Nicaragua. ¿Cómo se coloca la representación de Managua con estas agresiones? La dictadura sandinista podría intensificar sus ataques diplomáticos y verbales contra los países que han rechazado a los candidatos. Seguirán utilizando argumentos de soberanía nacional, dignidad nacional y demás valores que ni ellos cumplen. Y podrían considerar, como lo ha dicho Valdrak, el canciller sandinista, retirarse del SICA. Aunque esta opción es compleja debido al papel histórico de Nicaragua en la integración regional y los costos políticos y económicos que podría traerle al Estado de Nicaragua salirse o retirarse o denunciar el protocolo de El Salvador y tener una retirada del sistema de integración. ¿Esta situación podría reavivar las tensiones con el gobierno de Rodrigo Chávez? La dictadura afirma que Costa Rica en tiempos pasados pretendió tomarse y ocupar Nicaragua. Sabemos que lo que hay en el Carmen es un régimen criminal, una mafia liderada por Ortega y Murillo. Ellos se van a colocar en una posición de confrontación y aislamiento dentro del SICA porque no tienen capacidad para poder entablar un diálogo diplomático y respetuoso con los demás estados. Su estrategia va a ser la de la victimización y la falsa defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, esta posición puede debilitar su influencia dentro del SICA. El régimen lo único que puede hacer es intimidar, coaccionar, hostigar, provocar, desafiar, denigrar, vilipendiar, calumniar, entre otros tipos de agresiones que son propios de su forma de hacer terror de Estado. Este modelo se está exportando y se está evidenciando a nivel centroamericano. Sin duda, esto va a restar su credibilidad, su influencia y su legitimidad ante los otros países de Centroamérica. ¿Por qué la insistencia del sandinismo de colocar a su ex canciller Denis Moncada Colindre en la jefatura de la Secretaría General? Hay tres razones por las que el sandinismo insiste en colocar a Denis Moncada en la Secretaría General del SICA. Lo primero es porque tiene una lealtad comprobada al régimen y tiene capacidad para promover los intereses políticos de Ortega y Murillo en el organismo regional. Más capacidad y más voluntad que el mismo Werner Vargas, ex secretario general por parte del régimen, incluida la manipulación o la influencia sobre la cooperación internacional que puede entrar al sistema de integración y que ellos podrían triangular hacia Nicaragua. Y lo tercero es porque es el operador político del régimen con menos carga de sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, se vuelve un candidato potable a los ojos de vista de Ortega y Murillo. ¿Qué acciones podría tomar la dictadura frente a los países que le han rechazado a sus candidatos? La dictadura sandinista, Ortega y Murillo desde el Carmen, están en una posición difícil e incómoda. Están aislándose del sistema de integración centroamericana. Eso tiene consecuencias, no solo a nivel comercial, a nivel de los países, a nivel de intercambio, a nivel de control aduanero y de seguridad, sino también para la aprobación de sus presupuestos por parte de instancias multilaterales e internacionales de financiamiento, como es el mismo BCIE. No pueden excluirse y separarse del sistema de integración, que es la parte política, y luego descaradamente ir a pedir dinero
a los bancos, por muy socio que sea el país. Claramente hay una implicación de legitimidad, de reconocimiento y de apoyo para la aprobación de préstamos. Para concluir, quiero destacar que la resistencia de países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y Dominicana dentro del SICA son una muestra de que los valores democráticos no se negocian y que la comunidad internacional y los demás países de la región tienen el deber de evitar que el régimen utilice instancias regionales como comandos políticos, porque no son un Estado legítimo, son una mafia que ha tomado el poder y se ha inquistado en Nicaragua por la fuerza y por la represión. Aprovecho para agradecer a activistas y defensores de derechos humanos, organizaciones de víctimas y por supuesto a los medios de comunicación que siguen denunciando aún en el exilio y en resistencia. Gracias, Alex, por compartir tu análisis con nosotros. Gracias nuevamente, Marlene, por este espacio para reflexionar sobre estos temas que afectan a todo Centroamérica. Gracias, Alex Aguirre. Antes de cerrar, les compartimos la reacción de San José. En un comunicado de este viernes, la presidencia pro tempore de esa institución regional en manos de Costa Rica recalcó que la presidencia pro tempore reitera su disposición a conducir el diálogo constructivo entre los estados hermanos miembros para facilitar los mecanismos diplomáticos para aclarar cualquier inquietud que pueda surgir. Además, se enfatiza en lo fundamental de mantener el respeto mutuo y la cooperación para fortalecer las relaciones entre los Estados miembros del SICA, el proceso de integración y el multilateralismo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.